Segundo bloque, apuntes de todas partes. Largamos el segundo bloque, largamos el debate. Sí, señor. Hay algo que me llama la atención con respecto a la figura de Sarmiento. De todo esto que usted ha estado comentando, es muy diferente a lo que generalmente se ha enseñado de Sarmiento. Estamos, si bien, obviamente, salvando las diferencias, no es San Martín, y no solamente con Sarmiento, sino con varios próceres de nuestro país, lo que se nos ha enseñado difiere de cómo eran en la vida real. Siempre se dejó de lado todo esto que hemos estado charlando, que era la parte más humana. Es la parte humana de Sarmiento. La parte humana de Sarmiento. Era una persona común y corriente que tenía sentimientos como usted o como yo, y tal vez hasta más exacerbados. No por nada le decían el loco. Y solamente... El creador del normalismo. Y la imagen general. Vamos, ya que le hemos estado sacando los problemas de pollera a Sarmiento, vamos a desnudarlo un poquito más. Se enseña en las escuelas, todas las escuelas nacionales, incluso de América. Sarmiento, en todos lados, creo, todo el mundo lo habrá escuchado esto. Iba a clase aunque lloviera. Claro, ¿Se acuerda? sí. Teniendo en cuenta que San Juan no llueve nunca, debe haber tenido una asistencia perfecta. Claro. Pero esta idea de poner es una idea del mitoísmo, de justamente quien escribe nuestra historia posterior. El es primer Bartolomé historiador Mitre. que tenemos acá en el país Es Bartolomé Mitre. Bartolomé, que escribió su historia de San Martín, Entonces de Belgrano. buscaba poner tipos en el bronce. Y no está mal humanizarlo. Este era un muchacho de armas tomar. Era intenso Sarmiento. Era un hombre intenso. No por nada, la mujer se va al Uruguay, o sea, no era tonta. No, sabía que era la mujer lo peligroso. conocía. Claro. Lo conocía. Y bastante más mal le debe haber caído de que sea su propio amigo. Mire usted, el óleo, vamos a sacar un óleo. Mire, esta es la imagen más conocida, un óleo de Sarmiento. Este óleo lo pintó Franklin Rawson, el hermano de Guillermo Rawson, el hermano menor. Por eso, la biblioteca más importante San Juan se llama la Biblioteca Franklin. Por eso el museo se llama Franklin Rawson. Como en muchísimos lados del país. Y ese óleo, que no lo dijimos en la historia, fue pintado, también fue, en todo caso, restaurado y puesto en valor por el nieto de Sarmiento, los hijos de aquella Faustina. ¿Se acuerdan de aquella niña abandonada que toma Sarmiento, que la rescata y la deja con su madre? Uno de los hijos era artista. El otro, una hija era artista en realidad, y el otro es el editor de todas las obras de Sarmiento. Sarmiento edita 19 libros y sus obras escritas resumen 53 tomos. Entre cartas, entre borradores, para después llegar a lo escrito. Era un hombre increíblemente Era muy brillante. prolífico. Yo me acuerdo que hace unos años, en una de las librerías más importantes de acá de San Juan, se lanzó la obra completa de Sarmiento y venía con su propio mueble. Como dato anecdótico. Claro. O sea, de tan prolífico que era, venía con su propio mueble. O sea, uno compraba la obra completa de Sarmiento, todos los libros con todo lo que había escrito Sarmiento y publicado. Claro, era un hombre muy inteligente. Déjeme hacer, a nosotros nos vamos a ir cortando a cada paso. Un fe de rata. El óleo más famoso, es cierto, lo pinta, no es cierto lo que dije antes, lo pinta su nieta. El óleo en el que Sarmiento apenas llega a Chile y conoce a Benita, que lo pasamos en la historia, que tiene 40 y pico de años, ese sí lo pinta Franklin Rawson. O sea, hago la aclaración porque por ahí, en el fragor de que vamos hablando, confunde unos ciertos datos. Estamos hablando de un hombre brillante intelectualmente, un tipo... Uno de los mejores escritores de el su padre de la tiempo. narrativa argentina. Y uno de los mejores escritores iberoamericanos de su tiempo Claro. también. Era muy famoso él. En Facundo, En ese momento. dice, sombra inclemente de Facundo, a ti te invoco. Y así empieza. Ha sido considerado al día de hoy la idea de la civilización o barbarie, que es su libro más famoso, que es el Facundo, da una idea. Y ellos tenían una idea de país. Sí. Idea que fue luego continuada por Roca, que fue expandida. Era una generación. Por eso en historia se enseña la generación del 80. La generación 80, claro. Era una generación de personalidades que influyeron en la conformación de una nación. Esto antes era Buenos Aires y las tolderías. ¿Me entienden? Entonces, la obra magna de toda esta gente, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca y todos los que vinieron, era conformar una nación. Estamos hablando
de que veníamos de la fase independentista, veníamos de la fase después de las guerras civiles, donde se buscaba imponer federalismo que querían las provincias o el unitarismo que querían la ciudad de Buenos Aires. Veníamos de 40, 50 años ininterrumpidos de guerra, ya sea por la independencia o guerra civil. Entonces, esta gente lo que necesitaba era imponer de alguna manera el orden y que haya paz, y crear una nación, y crear una conciencia de nación. Por eso muchas veces no se los pone en valor, y a ver, hoy en día los criticamos, pero bueno, era la gente en su época actuando con las herramientas que tenía en su época, haciendo lo que consideraron lo mejor en su época. Usted sabe que yo difiero con la idea, voy a rescatar algo que usted decía, pero yo difiero con la idea del modelo de país, que era el modelo del país agroexportador y conservador, la oligarquía conservadora, que estos tipos llevaban adelante. Pero esos tipos tenían una idea de país. Ellos tenían un modelo de país, que se podía estar de acuerdo o se podía estar en desacuerdo. Lo tenían. Ojo. Hubo que pasar casi 100 años para que viniese un otro modelo de país, que al día de hoy se discute, que recién viene con algún general, Sí. ya a mediados de la década del 40. Pero son los modelos de país. Y ojo, el modelo de país En de esta generación, si discusión, uno se ¿no? pone a hilar un poco más fino, me parece a mí, es una opinión esto, también viene predestinado, no sé cómo sería bien la palabra, bien, pero viene influenciado por lo que era la colonia. Si usted se pone a pensarlo, en la colonia nosotros lo único que hacíamos era mandar commodities, que se dice hoy día, para la metrópoli, oro, vaquitas, cueritos. En cambio, en otras potencias prevalecía ya, estaban en la industria, que llamémoslo, en nuestro vecino del norte, Estados Unidos, pegó más la parte de la industria, que venía por la parte de los ingleses. Entonces, Sí, de también todo nosotros- modo, el modelo nuestro era... el modelo nuestro, básicamente, era- me parece a mí, ¿no? Se dio ese tipo de modelo de agroexportador porque era lo que ellos conocían mejor. Me parece a mí, es una opinión. Sí. O sea, entonces los tipos dijeron, bueno, nosotros conocemos mejor esto, ya que la dominamos en esto, vamos por este lado. Hasta cierto punto sirvió, después no sirvió, pero bueno, como digo La yo, culminación de la Claro. idea general del modelo, de ese modelo de país la hace Roca. Unos años después, que no queremos meternos a discutir Roca. Pero insisto de que voy a rescatar. El peor modelo de país que un país puede tener es no tenerlo. exactamente. Estos tipos lo tenían. Después viene sus contracaras con el modelo de país, y al día de hoy, Argentina es territorio de disputa. Pero hay que valorarle algo. Un amigo mío, experto en educación, siempre me dijo, porque una vez discutiendo, y esto hay que decirlo una vez charlando sobre Sarmiento, discutíamos, ¿por qué en la Argentina no pasa lo mismo que en Medio Oriente? Usted ha visto que en el 11 tenemos los judíos, tenemos los sirios, tenemos los árabes, ninguno se mata, bueno, han venido de otros lados a hacer lío, pero entre ellos ninguno se mata, se tira bomba, se sale a cuchillarse como si pasa en Jerusalén, en Tel Aviv, en otros países. ¿Por qué no pasa eso? Y este amigo mío me explicaba, porque el sistema que instaló Sarmiento de educación, el sistema que se instaló, lo que hacía era unir. Entonces venía el judío, venía el polaco, venía el italiano, venía el alemán, venía el español, y éramos todos lo mismo. Sí, Sarmiento es famoso por dar Entonces, esa había normalización una de la cohesión. educación. Claro, Entonces, bien. En ese sentido, Pero me sabe que parece estamos a mí hablando que es algo mucho. que hay que rescatarles a esta gente que tenía sus ideas, pero esas cosas perduran hasta el día de hoy, y es lo que nos da a nosotros hoy día tal vez la base de tener tantos años sin conflictos civiles, sin esa violencia que se Es vivía cierto, cuando- yo convengo con usted. Lo que pasa es que me parece probablemente que estemos haciendo o el debate más intelectual que hemos tenido desde que hemos empezado el ciclo, y quizás el más equivocado, porque la historia que dimos en la historia del día no habla de las obras de Sarmiento en tanto presidente, que es a donde nos estamos explayando, Es y verdad. por ahí casi con admiración, casi, vamos, con oposición o admiración, pero hablando de sus obras. En realidad era su vida personal, y por ahí nos estamos olvidando de algunas cosas que habría que recalarlas. Voy a recalar dos. A ver. Vamos a recalar dos. Recale. La primera, la dureza de este tipo. Mire cómo habrá influido en su ánimo lo que pasó con su esposa, Benita, y ese pérfido traidor de su amigo, que era
Guillermo Rawson, Guillermo. que llegó a un extremo tan grande que Sarmiento termina peleándose para toda la vida con su hijo, al cual no quería ni mantener. Esta es la primera, vamos. No todos los padres son así. No todos los padres. Es más, gracias a Dios, al día de hoy, los padres privilegian incluso el bienestar de su hijo por encima. Tener una relación con su hijo. Claro, por encima incluso de la condición de uno mismo. Y la segunda, esta curiosa capacidad que tenía Benita, cada vez que se quedaba sola, de buscar consuelo, encontrar novio y de paso embarazarse. Era como para que Sarmiento se enojara, Sí. ¿no? Pero Sarmiento había empezado de la misma manera con Benita. Lo que pasa es que Calavera Guarda, cuchilla, no se puede guarda. quejar. Que no se podrá quejar desde el punto de vista moral con Yo por el eso. tema de Pero lo más hijo de probable es que sea lo que Sarmiento. usted diga, es que se haya enojado porque... Para ha mí sido que su- se enojó porque el embarazo, o sea... Y porque el embarazo es su dejamos propio evidencia. amigo. Lo que sea cualquier otro, no tu amigo. Yo en este sentido, para mí, Sarmiento no le molestaba el hecho de que ella buscase otro cariño, sino que le molesta el hecho que sea el amigo y que queden las evidencias. O sea, porque ya es irrefutable. Sabe que no sabemos nada y no es que no se sepa nada. Las pocas fuentes que yo he consultado, no tenemos ningún dato de este hijo, que supuestamente hubiese tenido Benita Interesante. con Guillermo Rawson, Rawson. ¿no? ¿Qué pasó con ese ¿Qué niño? pasó con ese niño? No tenemos datos. Algo que hay que remarcarle No. a Sarmiento, que en esto que hemos estado hablando, era un tipo de hacerse cargo, ¿eh? Se hizo cargo, ahí está la discusión, se hizo cargo de su primera hija, cuando aquella madre las abandonaba, pero dio vuelta su propia idea cuando tuvo que enfrentarse contra su esposa, dejando a su hijo. Pero Su ya hijo no- muere a los 21 años siendo bien. capitán del ejército. Pero ya el niño era mayor. Mayor, estamos Se hablando... peleó con el hijo, pero cuando era mayor. Sí, no, bueno, pero no tan mayor. Sarmiento todavía no era presidente de la nación y él era embajador de Naciones Unidas, debe haber tenido 16 años el hijo. En No. esa época ya eras mayor. Eran otras épocas. Pero Estamos hablando- guarda que se enojaba fuerte Sarmiento y guarda que se enojaba fuerte el Dominguito, ¿eh? Parece que acá eran muchachos Eran de todos- carácter fuerte eran los de carácter dos. esta No, gente. Era vehemente para hablar y vehemente para enojarse, se ve. Porque Sí, no sí, era... sí, era... No, vamos, Por algo le decían el loco. había que agarrarse. Y no tuvo, tampoco entró en la historia, tuvo un atentado Sarmiento. Mientras era presidente de la Sí, nación, había leído. va volviendo. Y parece que quien fogonea ese atentado era este ex amigo. Pero Sarmiento ni se enteró porque era medio sordo. Claro. Entonces ni se entera que había un atentado querido contra él. matar. Después tuvo ganas de vengarse. La pelea entre Sarmiento y Guillermo Rawson dura durante toda su presidencia y muchísimo tiempo después. Pero Sí. muchísimo tiempo después. Aparte, Hubieron intentos. Vamos, eran muchachos bravos. yo la verdad que pensando un poco digo, qué tonto Rawson. Venir a echarse semejante enemigo. Sí, Ser sí, sí. enemigo de Pero hay que Sarmiento. tener aguante para echarse. Ser enemigo de Sarmiento, por lo menos hacerte un enemigo, hágase un enemigo, que no sea tan bueno escribiendo, que no sea bueno para la posteridad. Sí, que no sea presidente de la nación, no vaya a ser cosa que. Claro, y encima. que tenga el ejército nacional. Para todo aquello que vayan a tener un amante, por ahí intentemos que no sea por lo menos la esposa del jefe de policía. Claro. Guardémonos un poquito, pero simplemente por instinto de supervivencia. Resguardémonos. Que este tipo, además de traidor, también no lo tenía, pero hay que tener aguante. Hay que tener aguante para esas cosas.